Muy buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Hoy día vamos a presentar lo que es la flebitis venosa, que también es parte del sistema circulatorio. Vamos a esperar que se conecten un poco más de personas. Veo que son 3 personas las que están conectadas y vamos a darles unos minutos más para poder empezar nuestra clase. Buenas noches, Lidia. Un placer de que estés presente en esta clase que es súper importante. eh, la prevención, conocer un poco acerca de lo que es esto y específicamente la prevención.
Bueno, en honor al tiempo, vamos a iniciar nuestra clase, que es flebitis, que generalmente es de origen venoso, ¿verdad? También, como dije, es una, es parte del aparato circulatorio. En el día de hoy vamos a conocer un poco lo que es la flebitis, su definición, sus signos y síntomas, los factores de riesgo, los tipos de flebitis, cómo se diagnostica, el tratamiento y la prevención. En esto vamos a hacer énfasis en la prevención. ¿Se me escucha? Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces. Podemos definir lo que es la flebitis, de que es una patología que podemos encontrar, como dije, en el sistema circulatorio venoso, que es una inflamación de las paredes venosas que a menudo es provocada por la formación de coágulos sanguíneos en su interior. Y a esos coágulos sanguíneos le llamamos trombo. Por eso también a la flebitis le conocen tromboflebitis. Se me fue, José. Bueno, vamos a continuar. Entonces, decimos que a la flebitis también se le conoce como tromboflebitis. ¿Por qué? Porque a veces se forman coágulos. Esto puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, digamos, puede ser la parte miembro inferior, también miembro superior y también en otros lugares así superficiales. Y por eso existen dos tipos, que es la flebitis superficial, que generalmente aparece en la piel, y la profunda son debajo de la piel, que viene a ser ya en las venas más profundas. Generalmente la flebitis profunda afectan las venas, digamos, más profundas, como puede ser también la vena safena interna, que es la vena mayor, safena mayor, y la vena safena externa, que es la safena menor, que le dicen también algunas literaturas. En la vena superficial, como dijimos, afecta generalmente la piel. Acá un poco le voy a mostrar cuáles son las venas. Sabemos por la clase anterior que todo lo que vemos acá en rojo son sangre oxigenada, y las que son en color, en color azul son sangre no oxigenada. Haciendo un poco un repaso de la clase anterior, eh, decimos que la circulación, eh, todo lo que está en las venas son sangre no oxigenada que va hasta la aurícula, el ventrículo, y luego pasa eh, en la pasa a ser sangre oxigenada a través de la arteria que eh, circula por todo el organismo, por todo el cuerpo. En este caso, la flebitis generalmente afecta como dije, a la vena safena interna y externa. ¿Cuáles son estos? Esto que se ven acá. Empieza más o menos en el área poplitea, viene acá, todo esto es lo que está hacia adentro, ubicándonos un poco lo que está hacia adentro de nuestra pierna, ¿verdad? Y la vena safena externa es la que están, digamos, hacia la calle, por decirle, hacia la parte exterior de la pierna. Esas son las que generalmente en el miembro inferior se manifiesta. Y esto pueden ser superficiales y profundas. Ahora, también dijimos que puede ser en el miembro, mirando un poco la imagen, puede ser también el miembro superior. Generalmente ese es causada por, digamos, por otros cuerpos extraños.
O sea que pueden tener varias causas. Primeramente, ¿verdad? La irritación de las venas, que es provocado por un cuerpo extraño. Digamos de que un cuerpo extraño puede haber una flebitis por la punción de las venas, por ejemplo, cuando se hace una instalación de una venoclisis, una vía. Entonces, puede ser por eso. Puede ser también por una medicación irritante, como cuáles, pongámosles antibióticos, que generalmente tiene varias, el calibre de la aguja inclusive tiene que ser más grande, entonces eso puede causar una irritación. El medicamento provocada, puede ser provocada por un catéter, ¿verdad? Y también puede ser de origen bacteriano en el sistema venoso. Algunos de los síntomas pueden ser enrojecimiento, calentamiento del lugar, de la zona, eh, abultamiento de las venas, dolor, sensibilidad, fiebre. Justamente acá en la imagen aparece, por ejemplo, a veces en la zona poplitea, ¿verdad? O más abajo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Hay muchos factores de riesgo. Como dije, como es causada por cuerpo extraño, eh, algunos eh, puede ser de origen bacteriano. También, a pesar de ese trastorno, a veces suele ser frecuente, ¿verdad? Generalmente cuando en los miembros superiores, en la mano o en el brazo, ¿verdad? Cuando suele ser frecuente cuando se infiltra la vía, por ejemplo. Pero podemos decir de que la trombosis superficial es, es un trastorno frecuente y es conocida, por ejemplo, que se estima que su incidencia es de 3%, o sea, de 11% en la población general, o sea que es 2,5% en total, ¿verdad? Y el sitio de la localización más frecuente son las extremidades inferiores, como dije, pero puede estar presente en otros sitios, como dice la pared torácica también, eso que me olvidé de decirle, que no solamente en los miembros superiores, que también en los miembros inferiores, puede ser en la pared torácica o en la pared abdominal anterior. Y generalmente la edad media de que se presenta esta patología eh, es más o menos entre los 45 a 50 años, que son la mayor afectación, digamos, en el ciclo vital de las personas. Y por lo general o por predilección suele ser en el sexo femenino. Vamos a otra. Bueno, también existen, ¿cuál es otro factor de riesgo? Dijimos que los factores de riesgo se relacionan con las alteraciones primarias. Eh, y también puede ser de origen familiar, puede ser también por obesidad. ¿Por qué? Por el peso del cuerpo, ¿verdad? Puede ser también por cáncer, puede ser también en el embarazo, puede ser también en el puerperio, cuando hay mucha producción de proteína, puede ser por un traumatismo reciente o una cirugía, puede ser por una inmovilización de, de los miembros, ¿verdad? Por la falta de actividad física, por una vida sedentaria. También puede ser por enfermedades inmunes. Otra de las cosas en mujeres, porque aparecen mucho, también aparecen
por la utilización de anticonceptivos. Eh, También suele haber una flebitis cuando, por ejemplo, es un viaje eh, sin movilizar las piernas, un viaje largo que uno hace. A veces también por la gravedad que da si viajan en avión, por la gravedad que da el espacio donde eh, recorre, ¿verdad?, el avión y el tiempo puede haber una flebitis. Más todavía es muy peligrosa aquellos viajeros, ¿verdad?, que eh, tienen luego digamos, una patología de algunas varices que se complican un poco, entonces puede aparecer la flebitis y la tromboflebitis. ¿Qué es la tromboflebitis? Como dije, que es unos coágulos que va a la torrente sanguínea y cuáles son las complicaciones que puede hacer son variadas, hasta inclusive la muerte. Otra de los riesgos es sobre las venas varicosas, aquellas que tienen luego venas con varices, digamos, es la más frecuente, es la forma más frecuente. Existe un moderado proceso de inflamación localizado en el tejido circulante. ¿Y qué pasa? Que presionan las paredes venosas y tienen digamos, un pronóstico de incidencia de enfermedades que va afectando a los adultos mayores, que son las enfermedades eh, de origen venoso. Ahora, existen, existen posibles variaciones en la presentación clínica con respecto a la localización y la severidad de estos riesgos asociados. Podemos también decir que pueden producir en venas sanas, que aproximadamente aparece más poco porcentaje, pero sí, suele aparecer. Se acompaña con una inflamación importante de la pared venosa. Se observa, por ejemplo, abundante proferilización de la fibrosis intimal y hay una fibrosis media un poco importante, ¿verdad? Pero luego que eso va, si no es tratado a tiempo, eso va progresando y suele asociarse ya con otras enfermedades sistémicas. Y, y también suele ser de un grado mayor de trombosis venosa periférica y trombosis endovenosa venosa profunda. Bueno, ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Vamos a ir un poco a lo que es el diagnóstico. El diagnóstico puede ir, por ejemplo, eh, así en forma clínica, digamos, en función de la presencia a veces de los signos, enrojecimiento, signos de dolor y también tumefacción. A veces sentimos el dolor, a veces también no hay una coloración rojiza, digamos, pero sí tratándose de los miembros inferiores o de la zona donde aparece un calentamiento, pero no hay enrojecimiento. Se siente, por ejemplo, las piernas o el miembro cansado, como se dice en guaraní, pues, ¿verdad? Duele, pero parece un dolor con cansancio. Y cómo se diagnostica también a través de la ecografía Doppler, y puede ser otros estudios, por ejemplo, de escenario clínico, que puede ser los análisis, de repente ahí aparecen las inflamaciones, las infecciones, y esa es la forma, digamos, de diagnóstico. Ahora,
vamos a decir, hay tipos, estuvimos hablando nosotros de los tipos, hay zonas. Primero hablamos de las zonas que puede ser los miembros inferiores, los miembros superiores, la región torácica y la región de la pared abdominal. O sea, en la panza, en el pecho, por decir, ¿verdad? En el tórax y en los brazos, en la mano y en las piernas. Ahora, ¿cuáles son los tipos? Los tipos de flebitis son mecánica. Mecánica puede ser por un golpe, por una contusión, por la instalación de un catéter venoso. Bacteriana es de origen, digamos, sistémico de la persona. Y química es cuando yo introduzco dentro de esa vena una, pues podría ser una medicación, un antibiótico, inclusive un suero fisiológico. Entonces, esos son los tipos de flebitis que tenemos. Ahora, hablando un poco otra vez de lo que es el trastorno que puede producir eh, realmente cuando la persona está con flebitis, la indicación directa es el reposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este puede provocar, como dijimos, un edema de las varices, puede provocar una úlcera. Ahí ustedes ven una imagen que produce la tumefacción y el edema, y seguro que con tumefacción, o sea, un caliente, como se dice, eh, después esto va, si es que no es tratado a tiempo, va evolucionando. Y en caso, eso es en caso de las flebitis superficiales. En caso de la flebitis profunda, el coágulo de la sangre puede desprenderse. ¿Y qué pasa? Esto va así en fragmentos y se va desplazándose por la torrente sanguínea, y cuando llega a los pulmones puede hacer una trombosis pulmonar que a veces no nos deja, no nos da tiempo para salvar, digamos. Ahora, cuando es una inflamación de las venas superficiales, eso, por ejemplo, podemos hacerles algunos tratamientos. Puede ser tratamiento, sí o sí tiene que ser un tratamiento clínico. También se puede hacer un tratamiento alternativo. ¿Cómo podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos prevenir esa parte? Limitando la duración de la estancia en la cama en las personas, por ejemplo, que fueron intervenidos quirúrgicamente. Es importante la deambulación temprana. Movilizar las extremidades. Vamos a suponer que tenemos personas que tuvieron una cirugía y que su estancia en la cama sea más de 3 días. Entonces, hay que movilizarle rápidamente ahí en la cama, haciéndoles ejercicios de pierna, también durante un largo viaje, ya sea en un colectivo o auto o avión. Más todavía tienen que tenerse en cuenta aquellas personas que tienen varices, las varices que se le notan, ¿verdad? Ahora sí, las varices parecidas a la arañita, esas son también venas superficiales y que son las primeras causantes de la flebitis. Cuando hay una flebitis, después de la coloración roja, va a una coloración más oscura, depende de las veces que tuvo esa inflamación, de las recidivas que hubo. También tener una buena higiene, buenos cuidados y, por ejemplo, en cuanto a si tengo eh, una instalación de un catéter, controlar un poco el tiempo de cambio que se tiene que cambiar, que generalmente se cambia a las 72 horas, ¿verdad? Otra de las cosas importantes es dejar de fumar, y las medidas de compresión pueden ser beneficiosas para las personas que tienen flebitis recurrente. El tema acá es cuando hay una flebitis recurrente, tiene que tener mayor cuidado,
¿Por qué? Porque después de una flebitis recurrente va a una flebitis ulcerosa. Cuando se produce la flebitis ulcerosa, a veces se confunde también con una erisipela, pero la erisipela generalmente es una infección de la piel. Sin embargo, la flebitis es una infección ya en las venas, en la circulación. Las complicaciones que pueden llevar, por ejemplo, a una flebitis es una infección a nivel local, ya sea por la instalación de un catéter o de origen bacteriano, ¿verdad? O puede ser también de origen mecánico. Entonces, se produce el absceso en la zona afectada. Como dije, los coágulos pueden progresar hacia los pulmones, en las venas profundas, y también puede producir una embolia pulmonar. Estas son las complicaciones de lo que estaba hablando. Cuando es una flebitis superficial aparece enrojecimiento, edema del miembro, y después también suele haber una pequeña supuración, digamos, suele salir como agua o puede ser pus también. El tema es cuando hace una embolia pulmonar, ahí es jodido, digamos. ¿Por qué? Porque el paciente a veces no puede llegar a salvarse. Ahora, acá está el absceso cutáneo que le dije, una infección cutánea que se confunde con la erisipela, que en guaraní solemos decir isípula, la famosa isípula. Y no es que sea una erisipela, es la infección ya bacteriana de la vena. Acá un poco es la clasificación, les muestro la clasificación de una trombosis venosa superficial, es en el miembro inferior, ¿verdad? ¿Qué suele aparecer? Su complicación es que se vuelve con una coloración lilácea y suele haber una ruptura de la piel. Y esto suele supurar ya sea pus o simplemente líquido, ¿verdad? Agua transparente, como decimos. Ahora, en las varices, que son un poco más profundas, ¿verdad? Puede aparecer también la tromboflebitis. Esta es el desprendimiento de los coágulos que estaban en la vena, en las varices, porque tenemos que tener en cuenta que las varices es una sangre estancada, digamos que no tiene una buena circulación. Por eso es importante el movimiento, si es en el miembro inferior, más todavía en personas mayores y más todavía en aquellas personas que tienen poca circulación, como el diabético. Es el principal, digamos, problema que suele tener, o sea, uno de los principales problemas que suelen tener los diabéticos es con el miembro inferior, que no tiene una buena circulación. Entonces hay que ayudar a, a que esto se mueva. Por ejemplo, haciendo actividades de movimiento en las piernas mientras que se sienta, ya sea tomando su tereré o viendo la tele o en conversación con algún familiar. Entonces, es importante poner algo, digamos, muy fácil de conseguir, una botella con agua, y eso pone debajo del pie y empieza a hacer rodar debajo del pie sentado, ¿verdad? eh, Ejercicios de estiramiento también. Ahora, cuando la trombosis es ya maligna, estas dos son, esta es la primera, la que aparece, la úlcera cutánea, todo esto, que la que es superficial no es, se considera que no es maligna. Ahora, la que hace tromboflebitis y el trombo, el coágulo, va a la torrente sanguínea, es más moderada. Y esta es una forma maligna o digamos más grave cuando hay una tromboflebitis migran, que realmente
migran los coágulos y también hace un eritema, o sea que se pone todo rojo o tiene una coloración bien importante lilácea en toda la pierna. Eh, ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento a veces es quirúrgico o puede ser también un tratamiento médico, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, eh, un paciente ya con sus varices, ¿verdad? Siente dolor y tumefacción, ¿verdad? No tiene todavía esa coloración rojiza, no aparece, ¿verdad? Por eso, o tiene las piernas cansadas. Si viene con las piernas cansadas, la persona, lo importante es que al llegar pueda, eh, al llegar a su casa, ¿verdad? Pueda alzar las piernas. O también si trabaja en el lugar de trabajo, por lo menos unos minutos alzar las piernas. Acá la segunda ya viene una coloración, no solamente se ven las venas. Esta persona, por ejemplo, no se ve ni una vena, que tiene varices, pero seguro que tiene las varices, las arañitas que le dicen. ¿Entiendes? Entonces, ya muestra es una pierna sana, digamos, una vena sana, pero hay una coloración y una tumefacción. En este caso, en la siguiente, el que tiene la media, ya es una flebitis recidivante, o sea, varias veces ya tiene. Se cura después de un tiempo, de un cierto tiempo, vuelve otra vez, se cura y vuelve otra vez. Bueno, y el siguiente ya cuando es ulcerosa, es más complicada. ¿Cuál es el tratamiento? Esto es lo importante. ¿Cuál es el tratamiento de la flebitis superficial? Existen dos tratamientos, dos enfoques de tratamiento que ambos pueden brindar el objetivo de aliviar el dolor, la, aliviar la inflamación y la prevención de la progresión de la trombosis, las trombosis venosas profundas, o sea que los coágulos. Y generalmente se hace un tratamiento sintomático cuando es el tipo de trombosis superficial. Y también para la trombosis profunda, inclusive para la superficial, depende del cuadro y del estadio que se encuentra. Como les dije, hay moderada, leve, o sea, leve, moderada y grave, ¿verdad? Se suelen utilizar los tratamientos de anticoagulante. ¿Por qué se utilizan los tratamientos anticoagulantes? Porque bien sabemos de que de las varices son digamos, unas sangres que quedan coaguladas ahí. Entonces, eso tiene que hacer su circulación. Por eso, en pacientes diabéticos, como dije, ellos no tienen la buena circulación en los miembros inferiores. Si el paciente no es anticoagulado, sino tiene un problema, otro problema de circulación de origen, digamos, cardíaco, y si utiliza un anticoagulado, ya no hace falta, perdón, si es anticoagulado, ya no hace falta, digamos, que haga tratamiento con medicamentos anticoagulados. ¿Por qué? Porque ya tiene cubierto eso. Entonces, ¿cuál es la situación de ese paciente que tiene ya tratamiento de anticoagulados? Entonces, es su actividad física, el movimiento de las piernas. Ahora, en el caso, como dije, de la trombosis, estamos hablando de una flebitis superficial. Como dije, que es la elevación de las extremidades. Esa posición le favorece al retorno venoso, eh, generando, por ejemplo, una mejoría en el paciente. Se debe elevar el miembro inferior a la altura de la cintura. Cuando estoy sentada, a la altura de la cintura. También otro que podemos hacer la colocación de compresas fría o frío y calor. Depende, a veces algunas personas
la compresa fría no le es tan efectivo, sino más bien la compresa caliente. Pero generalmente tiene que ser de acuerdo a lo que el paciente puede tolerar. También en este caso se utiliza la terapia de compresión. ¿Cómo se hace eso? Se sugiere la utilización de las medias de compresión. Cuando la flebitis es leve o moderada, se puede usar una de compresión media. Las medias que vienen puede ser de compresión media, siempre y cuando no exista una contraindicación eh, que pueda afectar a la vena, ¿verdad? La presión recomendada generalmente es entre 20 a 30 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y se prefiere generalmente que también a veces se pueden utilizar el vendaje de vendas elásticas. ¿Por qué? Porque esa compresión es medible. En el caso de si es que sabemos que el costo de la media es un poco elevado, entonces yo puedo utilizar también los vendajes, las vendas elásticas. También se suele, eh, se suele indicar los antiinflamatorios, no esteroides. Eh, Uno de ellos que podríamos mencionar es, por ejemplo, el alfamilasa, ¿verdad? Si es que no tiene algún problema. O puede ser también eh, los antiinflamatorios tópicos, como gel de diclofenac o heparinoides, el famoso los heparinoides, por ejemplo, por decir un nombre comercial, es el trombofob, ¿verdad? Que se utiliza para las venas. Tratamiento tópico. Eh, También, como dijimos, la deambulación y la antibiótico-terapia. Los anticoagulantes que generalmente se utiliza, la droga es diosmina generalmente, ¿verdad? Y después existen otras combinaciones como la diosmina con esperidona, es, sí, una esperidona para que puedan, para la circulación, para una buena circulación. Pero vuelvo a reiterar, las personas que están luego con eh, anticoagulantes no es necesario que consuman, a no ser que el médico le indique, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque aquellas personas que están anticoaguladas tienen alto riesgo, tienen un alto riesgo de eliminación del trombo. Y esto pueden evitar, o sea que al consumir el anticoagulante pueden evitar la embolización del coágulo. La elección del tratamiento es siempre, digamos, por indicación médica. Algunos utilizan hasta 3 meses, después dejan un mes y vuelven otra vez. Eso es específicamente con el tratamiento de, o sea, perdón, con la indicación médica. Están muchos tipos de anticoagulantes que dan sus beneficios. Y como dije, depende del médico que tengan sus recursos disponibles y la posibilidad económica también del paciente, porque sabemos que los anticoagulantes son muy caros. Bueno, otras complicaciones que suelen presentar las infecciones venosas son, por ejemplo, la descomposición del trombo y el depósito de hemosiderina en el tejido, que da lugar a una hiperpigmentación. Por eso a veces cuando hay varias veces ya, cuando hay recidiva, se vuelve negro el lugar donde tiene su flebitis. Bueno, vamos un poco también a los tratamientos de la flebitis profunda.
¿Cuáles son? Esto sí debe tratarse urgentemente cuando hay un tratamiento de flebitis profunda. Sí o sí, en este caso, debe usar un anticoagulante. Cuando se diagnostica este tipo de flebitis, va a la tromboflebitis, como dije, que se conoce también como tromboflebitis venosa. Hay riesgo de desarrollar y es probable que tengan que realizar, como dije, una anticoagulación para hacer más líquida la sangre. Esto se realiza seguido de la anticoagulación oral. Puede ser. La que más se utiliza es la warfarina durante aproximadamente, como dije, cierto tiempo de 3 a 6 meses. Y para evitar las complicaciones, las recidivas, se recomienda sí o sí dejar de fumar y no tomar eh, anticonceptivos en las mujeres. Generalmente los anticonceptivos, por eso a veces aparecen edemas, parece una retención de líquido. Entonces, hay que hacer, las mujeres que consumen anticonceptivos, ya sea oral o inyectable, si tienen los miembros inferiores edematizados, tienen que tratar de hacer movimientos, masajes para poder eliminar esa retención de líquido que tenga y que le favorezca eh, a la circulación de la sangre. Bueno, entonces, podemos decir que la flebitis superficial y profunda, a pesar de considerarse, ¿verdad?, la superficial una patología autolimitada y de escaso riesgo, no así la flebitis profunda. Tampoco podemos subestimarle a las flebitis superficiales. ¿Por qué? Porque tiene un potencial de morbilidad, o sea, un estilo de vida diferente y también de mortalidad que es muy conocido. ¿Por qué? Porque los coágulos van a la torrente sanguínea y ahí hacen su taponamiento. Por eso es importante identificar de manera temprana sus signos y realizar estudios complementarios adecuados y no retrasar el tratamiento. El tratamiento debe ser oportuno para poder evitar las complicaciones y también así, por ende, evitar comprometer la vida del paciente, la vida de las personas, siendo completamente, esta enfermedad es completamente prevenible. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra eh, exposición y es la parte de preguntas, estamos aptos para las preguntas. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Desde el instituto te saludo. Creo que quedó todo muy claro, por eso no están comentando nada los compañeros. Muy buenas noches. O quedó muy claro o no entendieron nada. No, de repente es un tema súper interesante, pero como dije, es prevenible. Y más todavía tenemos que cuidar nosotras las mujeres que es- a veces aparecen las arañitas, ¿verdad? En algunas mujeres no, generalmente aparecen las varices y las arañitas en mujeres
digamos, de cutis blanca y trigueña, ¿verdad? En las morochas es un poco más, es menos visible, digamos, es menos propenso también a que tengan varices. La verdad que sí, profe, estuvo súper interesante la clase porque yo tengo mi mamá que es diabética y muchos de los temas que estabas tocando de repente se me hicieron familiares y me ayudó bastante, sinceramente. Qué bueno, entonces. Acá me preguntaron si es hereditario. Eh, Generalmente las varices es más, no son hereditarias, son más, digamos, de desarrollo de las personas mismas. Pero como dije, que hay personas que son propensos a tener más las varices. Cuando aparecen las varices, eso hay que tratar, hay que, en sus estadios tempranos hay que tratar. Hay algunos antecedentes familiares, ¿verdad? Cuando hay ese es un factor de riesgo, sabemos nosotros, no es hereditario, pero es un factor de riesgo. Cuando, por ejemplo, mi abuela, mi mamá, mis familiares, eh, tanto de parte de mi abuela materna, mi abuela paterna, ¿verdad? Y aparecen esas varices, hay un factor de riesgo importante. Ya depende de cada persona, su estilo de vida, en su ciclo vital, ¿verdad? Que cuiden eso. Pero cuando hay presencia ya de esas arañitas, es, digamos, hay que tener en cuenta, hay que cuidar un poco. Me preguntan, ¿verdad? Si qué podemos hacer para que desaparezcan las arañitas. Bueno, importante es el consultar. Lo más importante es consultar en, digamos, cuando nosotros llegamos al segundo nivel de la atención en salud, es la detección temprana y el tratamiento adecuado. Entonces, hoy día existen demasiadas técnicas para hacer, por ejemplo, para tratar esas arañitas. Hay tratamientos, digamos, por mesoterapia. Depende de lo que el doctor ya le pueda, el flebólogo, ¿verdad? Le pueda indicar. Cuando hay esas arañitas también podemos tratar con geles de heparina, por ejemplo, el conocido trombofob. Esa es la que es más accesible acá en nuestro medio, ¿verdad? O también podemos ponerles algunos antiinflamatorios cuando vemos que están un poco abultaditas. Pero que en sus estadios tempranos se puede utilizar los geles con heparina. Sí, me están diciendo que trataba con esas inyecciones. Son un poco, realmente son un poco dolorosas las inyecciones, o sea, las mesoterapias, ¿verdad? Y no probaste nunca con geles de heparina. Podés probar con gel de heparina a ver si las condiciones, por lo menos, si no conseguís que desaparezca, vas a conseguir que no desaparezca totalmente, vas a conseguir que no se inflame y vas a hacer que se reabsorba eso. Bueno, Lidia dice que, bueno, su abuela tiene, ¿verdad? Eh,
ese es un factor de riesgo ya cuando un familiar tiene, ¿verdad? Y si realmente los tratamientos de las venas son muy caras y aparte que son también un poco dolorosas en cuanto a lo que es las inyecciones. También lo que yo recomiendo, una forma alternativa, ¿verdad? Un tratamiento alternativo es la aplicación de compresas frías, ¿verdad? Y aparte de ello, la utilización de la venda elástica, pero no comprimir fuerte, ¿verdad? Suave, o las medias. Las medias, generalmente, si es que yo tengo esas arañitas en el muslo, mi media tiene que ser la media que viene con bombacha, que se dice, ¿verdad? O por lo menos hasta en toda la pierna. Bueno, me dice también que en algunas partes tiene muy grande, ¿verdad, Lidia? Y bueno, yo sugiero que consultes con un flebólogo. Y si es que es doloroso, aparte de hacer los tratamientos alternativos, ¿verdad? Eh, capaz que también puedan ser tratados con algún anticoagulante. Y si es diabética, por decir, si es diabética, entonces hay que consultar con el flebólogo y su diabetes, su especialista en diabetes. También sugiero, Lidia, que utilices las medias de compresión media. Eh, así se solicita, media de compresión media, porque es para proteger un poco eso. Bueno, entonces, continuando un poco otra vez, si no hay otras preguntas, eh, otra vez vamos a enviar en breve la tarea que hay que entregar. ¿No hay más algunas otras preguntas? La aclaración un poco que hay que enviar, mejor enviar en el Classroom, ¿verdad? Que es el correo institucional que utilizan en el Classroom. Entonces, ahí se va a calificar los trabajos prácticos. Otra vez ahora tenemos un pequeño trabajo práctico para entregar. Un placer, Lidia, y vamos a seguir dando un poco, no, de repente, si hay un tema que ustedes quieren, la parte circulación, sistema circulatorio, si quieren, entonces pueden enviar sus opiniones de qué, por ejemplo, quieren tratar y ahí entonces vamos a desarrollar el tema. Yo desarrollé el tema porque este flebitis sufrimos muchas mujeres y veo que somos más cantidad de mujeres que estamos en el grupo. Y es una patología, digamos, que a muchas de las mujeres tenemos, pero que a veces dejamos pasar porque aparecen las arañitas o a veces no se ven ni arañitas ni algunas venas inflamadas, pero tenemos el pie cansado, las piernas cansadas o los brazos cansados. Entonces hay que tener un poco en cuenta eso. Y generalmente las abuelas de antes, por ejemplo, venía y te decía, venías así
de un lugar muy cansado, te decían poné tu pie en agua con sal. Eso también es un tratamiento alternativo muy bueno cuando todavía no aparecen digamos, si es que no hay signos de varices, pero sí tenemos piernas cansadas. Eso es signo de que hay un problema en la circulación, digamos, en la circulación de los miembros inferiores. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos próximamente. Eh, ahí el instituto va a informar qué día vamos a tener otra vez las clases. Un placer de compartir con ustedes y que tengan muy buenas noches.